Muy buenas noches, amigas, y muy buenas noches, amigos. Estamos nuevamente en un programa más de Contextos del diario Ultimátum para platicar con ustedes sobre la agenda sociopolítica nacional. Hoy un tema internacional que, pues, por supuesto, todos estamos enterados, pero que hay que desmenuzar lo que está ocurriendo en el caso de la invasión a Ucrania. Y un tema nacional que, hijo, tiene conmocionados al país, el tema del ajusticiamiento, el fusilamiento, dicen otros, de lo que ocurrió en San José de Gracia, Michoacán. Vamos a hablar sobre estos dos temas y algunos temas más, amigos y amigas. Los invitamos a que se queden en este programa. Ricardo del Muro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Víctor, buenas noches, gusto saludarte y gusto de saludar a nuestras amigas y amigos que nos sigan en este programa. Así es, fíjate que empezamos con el tema de Ucrania. Fíjate que yo me atrevería a decir que en esto que es una invasión, no una guerra, todos le dicen una guerra porque estamos acostumbrados cuando hay una confrontación bélica, todo es guerra, pero en el derecho internacional hay una diferencia muy importante entre una invasión y una guerra. La declaratoria de guerra implica una serie de compromisos que tienen que ver con el derecho y la protección de los derechos humanos. En una invasión no necesariamente, aunque también, por supuesto, tienen que respetarse derechos humanos, tienen que respetarse ciertos principios, pues los involucrados en este caso, pues se ven sujetos a otro tipo de circunstancias. Hay una invasión rusa hacia Ucrania, mucho de esto provocado por Occidente que ha digamos, llevado hasta el extremo esta confrontación y ha hecho que Rusia, digamos, tenga que estar ya en una posición verdaderamente, digamos, dice Putin, no le quedó de otra, tenía que defender su territorio. ¿Tú consideras que esa situación es real, Ricardo del Muro? ¿Cómo ves? ¿Había de otra o ya no? Bueno, el hecho es de que es un conflicto, para empezar, es un conflicto viejo, tiene su antecedente en pues, de 1990, con la desaparición de la Unión Soviética, y entonces no hay que olvidar que uno de los puntos claves ahí fue, en Ucrania está la planta de Chernobyl, que fue la planta nuclear de Chernobyl, que fue uno de los accidentes que en cierta medida fue el preámbulo para que el punto que derramó el vaso de la desintegración o no la desintegración, de la caída de la Unión Soviética. Y en 1990, de hecho, empieza el conflicto, ¿no? Porque de alguna manera, pues es un poquito lo que se llama el espacio vital, ¿no? Que eso lo manejaron se manejó, fue una terminología que lo manejó Adolfo Hitler para justificar, por ejemplo, la invasión de Checoslovaquia, pelea el territorio de los Sudetes, porque había mucha población alemana viviendo allí. Y aquí un poquito se da esta circunstancia. En el fondo, creo yo de que no hay que perder de vista, sin justificar, por supuesto, la agresión, porque sí hubo una agresión, pero este territorio ha estado en conflicto no de ahorita, o sea, está en conflicto desde 1990 entre las fuerzas que son favorables a Rusia, a la Federación Rusa, y las fuerzas que se les ha llamado separatistas o independentistas. Así es. En un momento determinado, en este juego, un tanto como de ajedrez, los soviéticos se posesionan de la zona de Crimea, y por el otro lado hay una zona de Ucrania que se identifican totalmente con los rusos, que es la zona de Donetsk, que ahorita está también en conflicto, y que los ucranianos los ven como golpistas y que intentan separarse. Entonces, en este contexto, creo yo que lo que más le brincó a Putin
fue cuando cuando ya Ucrania pide su integración a la Unión Europea, que también hay que pensarlo, tarda mucho en reconocerla, y lo más peligroso para Rusia, que es que Ucrania entre a la OTAN. En este intervalo es cuando se da esta invasión, y pues ahorita estamos en el impasse, ¿no? Porque no sabemos qué va a ocurrir. Finalmente Estados Unidos y los países europeos han reaccionado con la OTAN, se ha mantenido al margen de no participar en términos bélicos, y como los mismos ucranianos se sienten solos, ¿no? Igual que en su momento se sintieron los checoslovacos. Bueno, pues a ver, vamos a hacer un recuento, es cierto. Partamos de este pequeño, digamos, cuento que significa, planteemos como un cuento, una historia, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, Ucrania es una región que busca convertirse en una nación desde hace muchos años, desde hace varios años, pero es una región que fue originalmente invadida por los vikingos, por allá del siglo I, bueno, por el año 1000 más bien, luego por los mongoles, por ahí del año 1256, tuvieron una invasión tártara muy fuerte, y a partir de ahí, esa región se convirtió después en los Rus. Los Rus es una organización administrativa, como aquí pudiéramos decir los municipios o los estados. El primero que se conforma es justamente el de Kiev. El de Kiev es el Rus más antiguo y más fuerte, digamos, de la región de las estepas rusas. Rusia como país no existía, Rusia como nación no existía. Antes de que existiera incluso el zarato, los zares rusos, ya existía Kiev. Y ahí se conforma Rusia. Cuando se funda la ciudad de Moscú para separar los rus de los ucranianos se llaman Rotens, y los rusos, pues con ese nombre, rusos, pero en realidad son dos pueblos que han tenido una historia muy parecida, muy parecida. Vengamos mucho más cerca. Después de que cae el muro de Berlín en 1989, hay un convenio en el 1991 respecto a la conformación de las naciones que habían sido parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, 17 naciones. Uno de los compromisos que se hizo es que la OTAN no iba a avanzar más allá y que no iba a incorporar a estos países a la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Es una organización del Tratado del Atlántico Norte que es quien se autoprotege, es un principio. El artículo 4 señala cómo se tienen que autoproteger en caso que haya una invasión a alguna nación de estas. Cómo la OTAN aparece después de la Segunda Guerra Mundial como una forma de autoprotegerse. De los dos bloques que se conformaron posteriormente y que crearon la Guerra Fría, uno es la OTAN, que es Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, y el otro es el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia aglutinaba a todos los países de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Con el derribo del muro de Berlín en 1989, en noviembre del 89, en el 91 empieza una desintegración de las repúblicas soviéticas socialistas, y a partir del 91 el mundo occidental, así lo conocen los rusos, y hablemos, cuando decimos occidentales, Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia y Japón, en ese bloque han empezado a avanzar, y entonces ya Polonia es parte de la OTAN, Lituania, Estonia y Latvia son parte de la OTAN, y hoy Ucrania quiere pasar a formar parte de la OTAN. Si eso ocurriera, Rusia tendría a las fuerzas de la OTAN justamente sus fronteras, pero ya las tiene con Polonia, pero las tendría en la zona donde están las estepas rusas, la parte de la planicie, donde es más vulnerable Rusia, donde puede ser invadido en cualquier momento. Eso es lo que reclama Putin. Es lo que dice, a ver, que seas parte del comercio internacional europeo no hay problema. Ucrania ya es parte del mercado común europeo desde el 2016. De 1991 a esta fecha, Ucrania ha tenido 3 revoluciones. Una en 1991 justamente, otra en 2003 y una en 2013-2014.
La de 2003, llamada la Revolución Naranja, justamente lo que decía es la incorporación de de Ucrania al mercado común europeo. Lo logran después de la revolución del 13-14, que se llama la Revolución de Maidán, y en el 2016 se incorporan a el mercado común europeo. Y hasta ahí Rusia no había reaccionado. No había reaccionado como está reaccionando ahora. Pero, si bien se han incorporado al mercado común europeo, no se habían incorporado a la comunidad económica europea, que es distinto, porque una vez incorporados serían parte de la OTAN, es decir, tendrían derecho a ser armados y tendrían los demás países la obligación de defenderlos en caso de un ataque. Esa es la razón por la cual en este momento Europa no puede participar. No es una guerra, es una invasión a un país que no es parte de la OTAN. Si fuera parte de la OTAN, entonces tendrían que participar los países. Hay algunos que quieren entrar, ya le quieren entrar a la guerra o a la confrontación. Inglaterra es uno de ellos. Estados Unidos amenaza, pero no se ha metido de lleno. Algunos que le quieren entrar y otros que no le quieren entrar, como Alemania, por ejemplo, porque saben que perderían mucho. Esa es la parte histórica, regional, geopolítica. Efectivamente, la estrategia de Rusia fue dominar la península de Crimea originalmente y luego la región del Donbass, que es la región de su frontera. En el fondo, ¿qué es lo que está? No es un asunto solamente geopolítico, en el fondo es una recomposición de los capitales mundiales. Estados Unidos y Europa vienen en un desacelere económico desde hace varios años, y por otro lado viene un crecimiento chino muy alto, muy acelerado, muy consistente en todo el mundo, y Rusia ha apoyado mucho a China. China ha querido invadir o ha querido regresar a Taiwán, a su margen de poder. Estados Unidos no lo ha permitido. Hoy, con esto que está ocurriendo, en realidad vamos a ser testigos de una división del mundo otra vez en una condición bipolar, que a quién le conviene. Habría que preguntarnos a quién le conviene. Al mundo occidental le conviene, aunque estén diciendo en el discurso que quieren la paz, en realidad les conviene mucho, porque es sacar de la jugada del negocio y del mercado a los chinos en un segundo momento y a los rusos en un primer momento. Y ya lo están haciendo. Vean cómo han estado bloqueando a las empresas rusas, cómo han estado haciendo lo que ellos dicen son medidas, pues en realidad son medidas para presionar a Rusia. No, en realidad le está pegando a las empresas rusas, le está pegando al pueblo ruso, le está pegando al capital ruso. Los bancos rusos están siendo incautados. ¿Por qué? Porque grandes millonarios viven en Europa, muchos millonarios rusos viven en Europa, sus fortunas están siendo incautadas, los bancos rusos están siendo incautados, porque el capital europeo le conviene tener una condición de confrontación, porque es la única forma que han tenido y que han encontrado para detener el avance del capital, no el capital, sino del desarrollo asiático y ruso. Vamos a ver en los próximos años, sin duda, una alianza entre China, Rusia, muy probablemente Corea del Norte y muy probablemente incluso la India, que pueda estar en ese bloque, y por otro lado, el famoso mundo occidental. Y en esto se impone una pregunta. ¿Qué papel jugamos en México y qué papel jugamos en América Latina, Ricardo del Muro? ¿Cómo viste las declaraciones del presidente de la República y cómo viste las declaraciones del embajador, bueno, más bien del secretario de Relaciones Exteriores en la ONU? Bueno, yo creo que al principio ya ves que se lo criticaron de que era que no se mantuvo con México siempre ha enarbolado en estos conflictos la bandera de la llamada doctrina Estrada, ¿no? Que es autodeterminación de los pueblos y no intervención, y que es una posición diplomática que se ha convertido casi en lo que define la política exterior mexicana, y que pues resalta el carácter pacifista de nuestro país y que fomenta el diálogo. Sin embargo, pues aquí lo que creo yo que indignó mucho fueron las imágenes y el carácter de que se estaba tratando de una invasión hacia un país más débil, y la mayoría de los países, pues de inmediato, empezando por Estados Unidos, por supuesto, de inmediato condenaron la agresión y suspendieron sus transacciones económicas con Rusia como país agresor. México fue curioso, eso llamó mucho la atención. Después ya México compuso un poco la plana y dijo que buscaba el diálogo, pero que sí condenaba la agresión. Y después, en términos económicos,
pues también ha llamado la atención que México no ha suspendido el acceso a los aviones soviéticos, o a los, no soviéticos, a los aviones rusos. Todavía se le cuesta trabajo olvidarse de aquella Unión Soviética, a los aviones rusos, y pues está dejando que en un momento determinado les abre los aeropuertos nacionales a los aviones rusos. ¿Tú qué opinas de esa decisión? Pues finalmente esa ha sido una decisión semejante a la que México siempre ha adoptado en cuanto a cuando son conflictos de este carácter que involucran a Estados Unidos, ¿no? Es igual que la misma posición de Estados Unidos. Creo que aquí creo que no es nadie nos debe, no es un tema así de que nos vamos a la primera a la primer finta, como digamos, y adoptar una posición belicosa. No hay que olvidar que, por ejemplo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, pues México estaba ocupado por la Revolución Mexicana. Pero en la Segunda Guerra Mundial, México se mantuvo en una posición neutral, incluso... Bueno, hasta que lo obligaron a entrar, el famoso Escuadrón 201. Bueno, y hasta que Estados Unidos, no es sino que hasta que Estados Unidos le declara la guerra, porque también Estados Unidos se mantuvo durante mucho tiempo, dejaron a la Gran Bretaña pelear sola contra Hitler y a Europa pelear sola contra Hitler. Estados Unidos se mantuvo a la expectativa, y México en la misma frecuencia, y creo que en este sentido pues no va a variar, ¿no? O sea, de alguna manera México está dentro del ámbito de influencia estadounidense, y la posición en este tipo de conflictos pues en última instancia va a ser secundar la posición norteamericana, ¿no? Aquí la variable tal vez que está un poquito tardando en tomar una medida drástica contra Rusia. Fíjate que yo creo que, bueno, en el escenario de la ONU era obligado, lo tenían que hacer, los presionaron, y eso es algo que no puede sentar. Pero en el escenario nacional creo que la posición del presidente ha sido buena, no es necesario en este momento bloquear ninguna empresa, al contrario, hay que buscar la forma. Pero me parece un poco contrastante con lo que está haciendo con las demás empresas, por ejemplo, españolas y norteamericanas. En fin, seguiremos hablando de ese tema. Pasemos al siguiente. Pero es que ese punto es interesante que lo tocas, porque eso creo que no se ha tomado en cuenta, que atrás de esa acción tan fuerte contra las empresas españolas, pues están los intereses estadounidenses también, o sea... También, claro, muchos intereses. Claro, sí. Ese es un tema que vamos a tratar, yo creo que en otra ocasión. Vamos al siguiente tema, Ricardo del Muro. ¿Cómo viste? Por supuesto, es una pregunta, decir que cómo lo vemos es muy anodino. La verdad es que esta masacre, ya sea fusilamiento, confrontación, encuentro de dos grupos delincuenciales en San José de Gracia, Michoacán, el pasado domingo, fue en el domingo, ¿verdad? La verdad es que ha conmocionado al país. Déjenme decirles un poco. San José de Gracia es un municipio que está pegado a Jalisco. Es un municipio de Michoacán, pero en realidad su cultura es más apegada a Jalisco, ¿no? Es como, no sé, quizá para poner el paragón con nosotros, es como Catazajá, en el caso de Chiapas, por ejemplo, que es mucho más tabasqueña que chiapaneca, ¿no? Por ejemplo. Es decir, está más concentrada hacia la parte tabasqueña. En el caso de San José de Gracia es un municipio que prácticamente lo divide en una calle, está pegado a Jalisco y está más incorporado a la cultura jalisciense. Las personas son más parecidas a los jaliscienses y se comportan y hablan como los jaliscienses. San José de Gracia es un municipio que normalmente ha sido muy tranquilo y que pasó esta tragedia. 17 personas, se habla de 17 personas fusiladas y que además se llevaron los cuerpos, y que, y la respuesta del gobierno federal a través del subsecretario de Seguridad dice no fue un fusilamiento, fue una confrontación de dos bandas y no encontramos los cuerpos. Lo que ha desatado el debate, lo que ha desatado la polémica es que si no están los cuerpos, inicia la averiguación. En realidad tenemos que esperar que alguien llegue a hacer una denuncia. En términos jurídicos es una verdadera aberración lo que están diciendo, ¿no?
en términos políticos, me parece que es una forma de no encuentran la salida, y en términos sociales es tristísimo que esté ocurriendo eso con el país, Ricardo del Muro. 90 personas muertas la semana pasada, en la semana 168 personas asesinadas, en Ucrania 185 y en México 168, hacían ese comparativo. Es decir, allá están en una invasión, en guerra, y tienen una condición muy parecida a lo que ocurrió aquí en el país en la semana, con el número de asesinados. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro, lo que está pasando en Michoacán y, bueno, en realidad en muchas partes del país? Bueno, aquí empezando, pues efectivamente yo creo que está más claro que el problema de la violencia en México tiene muchos puntos por cómo explicarla, y todo parece indicar que este gobierno no lo va a poder resolver. O sea, todo parece indicar que el gobierno de López Obrador, pese a todo, no lo va a poder resolver. Existe una demanda por parte de la ciudadanía, una presión por parte de los partidos opositores, con diferentes intereses, por supuesto, de que el gobierno aplique una mano más dura en contra de los delincuentes y los narcotraficantes. ¿Por qué digo que esto hay que verlo desde dos ópticas? Porque efectivamente la población lo que requiere es que se restablezca el Estado de Derecho, que haya seguridad y que la autoridad vuelva a tener vigencia en muchas partes del país, muchísimas, incluso aquí en nuestro querido frontera Comalapa, que están dominados por el crimen organizado. Pero por el otro lado, también los grupos de los partidos opositores saben perfectamente que si el gobierno se involucra, o que si el gobierno de López Obrador se involucra en una guerra frontal contra el narcotráfico, esto va a generar víctimas colaterales, y es una magnífica oportunidad para que en un momento determinado poder acusar al gobierno de genocida o represor. Por eso, pero es un cálculo político, o sea, tú estás diciendo que en términos de un mal cálculo político o un buen cálculo electoral, estamos sufriendo. El problema es muy complejo. No, yo no estoy diciendo de ninguna manera. Estoy diciendo que está evidente que el gobierno de López Obrador no va a cambiar su política y no va a resolver el problema de la violencia que está en México, y eso ya te expliqué por qué no va a meterse en ese punto, ¿no? En el otro lado, creo que es interesante la terminología. Cuando se empezó a manejar el hecho de que las autoridades fueron sobre todo las autoridades allá de Michoacán, en evitar, y después las autoridades federales también, en evitar la terminología del fusilamiento, a mí me llamaron dos cosas la atención. Una, de que efectivamente fue una ejecución, como muchísimas ejecuciones han ocurrido en los años que hemos sido testigos de esta lucha entre las bandas de narcotraficantes. Pero me llamó mucho la atención la cuestión de la terminología. Por un lado, la insistencia de muchos noticieros de comparar esto con la época de la revolución, y que ya la gente la formaban y la fusilaban. Pero por el otro lado me acordé cuando aquí en Chiapas aparecieron los primeros grupos del EZLN, y el gobierno en ese momento de Carlos Salinas, después de Ernesto Zedillo, se negaba de todas formas a llamarlos revolucionarios o a llamarlos insurgentes. Y entonces me acuerdo que les inventó un calificativo, pero en la prensa, por eso le llamaron EZLN y no Ejército Zapatista. Ya se les empezó a llamar como insurgentes, ¿no? Pero primero, ni tampoco Ejército Zapatista, que esto también es otro aspecto que se debe de manejar. Y el tercer punto es que esto vamos a ver cómo se resuelve, porque como tú bien señalas, y San José de Gracia, Michoacán, fue el pueblo en donde el historiador Luis González y González escribió su famoso estudio Pueblo en Vilo, que es que fue, digamos, el aspecto representativo de lo que se llamó la microhistoria. San José de Gracia, al igual que muchos pueblos de Jalisco, vivieron en lo más duro de la Revolución Cristera y la represión federal. La Revolución Cristera, así es. Y Luis González y González, algo que resalta en su libro,
es el hecho de que a pesar de esta represión, a pesar de esta violencia, a pesar de que se destruyeron a los sacerdotes, de que se destruyeron los templos, que se cerraron los templos, que se encarcelaron sacerdotes, que hubo fusilamientos, etcétera, el pueblo logró mantener su coherencia y su relación social y continuar adelante con su propio proyecto como pueblo y sus propias creencias. Pero ¿no? ¿sabes qué, decir, Ricardo? Yo creo que estás haciendo tres comparaciones muy distintas que yo no las comparto, con todo respeto, mi querido Ricardo, porque, a ver, la violencia del narcotráfico no es un levantamiento armado como lo fue con el EZLN. Me parece importante lo que haces en la analogía respecto al uso de los términos, porque los términos, por supuesto, moderan las ideas y determinan los conceptos y determinan las percepciones de la realidad. Llamarle fusilamiento o no llamarle fusilamiento sí importa, porque tiene que ver con un término completamente, digamos, ya no es una ejecución en la cual las ejecuciones han sido, el concepto de ejecución ha sido hasta cierto punto naturalizado en nuestro país, el tema de la violencia. Sí importan los términos, pero importa más la escalada de la violencia en México, que no hay forma de pararla. Tú estás diciendo que parte tiene que ver con el cálculo político, con el cálculo electoral, con las simpatías, o con la incapacidad, o con la política, o con la política que se ha seguido, que es una política, digamos, que ha demostrado su inoperancia. Yo lo que digo, más allá de eso, yo no sé si es con cálculo político o no. Lo que yo digo es que tenemos ya una época, es decir, ya no es un sexenio, es una época que ya se viene arrastrando de varios años, pero que no solamente no se ha resuelto, sino que además, desafortunadamente, se ha incrementado. Y amigas, amigos que nos escuchan, es muy lamentable que estemos hablando de esto en un país que se presupone democrático, en donde sabemos y nos alarmamos y se convierte en noticia que asesinen a periodistas, por ejemplo, y que solamente llevemos la cuenta y que se naturalice una forma de vida donde hay asesinatos de manera tan común y que se discuta si es o no un fusilamiento cuando estamos viendo 17 personas y no sabemos si son delincuentes o no, porque luego creemos que son solo delincuentes, pero no sabemos si ahí había víctimas inocentes, si había personas que no lo eran. Es decir, esa es la función que tiene que tener el Estado a través de las fiscalías, hacer la averiguación real de lo que está ocurriendo y quiénes son las víctimas. Y eso es lo que estamos fallando. Yo no creo que el abrazos no balazos funcione, tampoco creo que la guerra directa funciona, pero sí creo que hoy el Estado tiene más instrumentos y no está funcionando como debiera. Por ejemplo, tiene hoy a la Guardia Nacional en la calle. Sin embargo, limitan mucho la participación de la Guardia Nacional, no los dejan actuar. La misma gente de la Guardia Nacional ha dicho, oye, ¿por qué si estamos aquí no nos dejan? Prácticamente no les permiten que actúen. Y eso, la verdad, es que a la misma Guardia Nacional le está haciendo un daño terrible como institución, porque si se crea para generar, digamos, una mejor condición de seguridad, no lo está logrando. Por eso, yo no lo estoy justificando, lo estoy diciendo que el gobierno no va a actuar en una forma represiva. ¿Y por qué no puede hacerlo? Pues es muy sencillo, porque ya políticamente el país está dividido. Si en un momento determinado el gobierno agarra una posición de enfrentamiento directo contra los grupos de narcotraficantes, donde seguramente va a haber víctimas inocentes producto de este enfrentamiento, pues el gobierno de plano se pasa al lado de como un gobierno, la oposición va a exaltar el carácter represivo del gobierno. Entonces, yo creo que eso ya está superado. Es decir, no se debería estar pensando en eso. La verdad es que la seguridad de la ciudadanía, la seguridad de las personas, la seguridad de la sociedad, pero sucede. No, pues sí, pero a ver. Aquí lo vemos cuando el gobierno agarra y saca macanazos a los de la Mactumatzá porque ya nos tienen hartos, inmediatamente se da la imagen del gobierno represor. Pero es que son cosas distintas, Ricardo, son cosas distintas. No es lo mismo macanear a los estudiantes que meterte contra los narcos. Yo estoy en contra de que macaneen a los estudiantes aquí y en todos lados, pero por supuesto que el Estado tiene que hacer valer
las condiciones del Estado de Derecho ante la delincuencia organizada. Son dos cosas distintas, es lo que te digo, no podemos hablar de una similitud entre una cosa y otra. Estamos hablando hoy que la violencia se ha incrementado en México, no por un asunto de cultura, no por un asunto de falta de presencia de la autoridad, sino por una falta de decisión de actuar y de ejercer el Estado de Derecho contra los grupos organizados. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y es muy lamentable que pueblos enteros estén cayendo en eso. Yo creo que al contrario que tú, yo creo que sí ha habido una reacción importante. Fíjate, por ejemplo, se está recuperando Aguililla y lo están haciendo bien, ¿no? Y están hoy en Zacatecas, y es muy difícil, pero lo están haciendo. Bueno, pues yo creo que se debe de plantear como una política nacional y sí se debe de actuar, porque mira, hay regiones del país que antes no estaban en esa situación y que hoy están entrando. Digo, tú mencionaste Comalapa, pero sabemos hace mucho tiempo, por ejemplo, que Villahermosa y todo el corredor de Tabasco ha sido, digamos, territorio de los delincuentes desde hace muchos años. Y para hablar solamente del sur, pero oye, nuestro país está entrando en una escalada de lucha por territorios, la delincuencia contra el Estado Nacional, más allá de ideologías y de partidos políticos. Sí, correcto, sí, y el Estado no interviene, estoy de acuerdo, el Estado es muy temeroso para entrar porque en muchas regiones el Estado los gobernantes no tienen la suficiente legitimidad. Hay lugares en donde los narcotraficantes tienen más, lo hemos visto, ¿no? Hay lugares en donde los narcotraficantes son una especie de Robin Hoods, tienen mucho más identificación con la gente. Por eso yo estaba hablando del caso de San José de Gracia, porque precisamente si algo caracterizaba a este pueblo era su fuerza interna, sus lazos sociales. Ahora, el gran reto para los historiadores, para los antropólogos, para los sociólogos es, bueno, en un pueblo que está documentado, porque finalmente fue objeto de un estudio bastante importante, ¿qué ocurrió o qué está ocurriendo que debilitó esos lazos sociales o por el contrario, esas alianzas se están dando ahora en el marco de esos gobiernos paralelos que están surgiendo amparados por el crimen organizado? O bien, no es necesariamente lo que haya ocurrido en San José de Gracia, sino cómo se va extendiendo lo que le llaman dentro de la propia estrategia de seguridad el efecto cucaracha. Cuando empiezan digamos, a presionar en alguna parte a los delincuentes, van a otros lugares y empieza a extenderse el fenómeno. Es decir, no necesariamente es un tema de población de San José de Gracia, puede ser que ellos sean de otros lugares y que la delincuencia se esté extendiendo. Eso es lo grave, eso es verdaderamente lamentable. Yo creo que aquí sí hay que hacer un llamado, con mucho respeto, más allá de la ideología, de lo político, de lo electoral, hay que hacer un llamado a que ya en nuestro país se empiece a hacer algo muy serio. Sí tenemos, yo creo que el Estado mexicano es todavía es más poderoso que la delincuencia organizada, tiene las instituciones, tiene a la Guardia Nacional, tiene a las fuerzas policíacas y tiene mecanismos y equipo de seguridad tecnológico para enfrentarlo. Yo creo que hay que enfrentarlo y yo creo que la ciudadanía tiene que pedirlo y tiene que apoyar esas decisiones del gobierno, esté quien esté Andrés Manuel López Obrador o no esté quien esté, de verdad, independientemente de la ideología del partido, la seguridad es el elemento fundamental de la unión de un Estado nacional. Eso es muy importante y hay que conservarlo y hay que decirlo. Ricardo del Muro, buenas noches, nos estamos yendo porque ya el tiempo se nos está agotando. La plática está muy interesante, los invitamos, amigas y amigos, a que estén con nosotros el día de mañana. Seguimos en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum para seguir hablando y seguir platicando sobre la